Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte de la clase de cuello visceral. Bueno, como habíamos visto, en el cuello visceral encontramos las siguientes estructuras: la faringe, ya desarrollada en la clase anterior, la laringe, que vamos a finalizar en esta clase, este tema, y glándula tiroides, tráquea y esófago cervical, que lo completaremos en esta clase también. Vamos a retomar el tema de laringe. Ya habíamos visto los cartílagos. Vamos a continuar ahora con los músculos. Los músculos de la laringe los vamos a dividir en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos se insertan en la laringe, pero tienen su origen en otras estructuras, como por ejemplo el hueso hioides. Estos músculos van a desplazar a la laringe en conjunto. Y vamos a tener, por un lado, los músculos suprahioideos, que ya vieron en la clase de cuello parietal, estilo y palatofaringio, que vimos como músculos de la faringe. Estos son elevadores de la laringe, o sea, la mueven en conjunto. Suprahioideos, estilo y palatofaringio son elevadores de la laringe. En tanto, los infrahioideos van a ser depresores de la laringe. Y luego tenemos los intrínsecos, que estos tienen su origen e inserción en la laringe y la movilizan por sectores. Vamos a comenzar con los músculos intrínsecos. En primer lugar, ahí estamos viendo el músculo cricotiroideo. El nombre ya nos indica dónde se va a insertar, que es en los diferentes cartílagos. Puntualmente, este músculo se va a insertar en el cartílago cricoides en su cara anterolateral. En su cara anterolateral. Y de allí se dirige al cartílago tiroides y se va a insertar en su borde inferior y en el asta inferior. La función de este músculo va a ser tensar el ligamento vocal. Ya ahora en breve, cuando hablemos de configuración interna, les voy a hablar del ligamento vocal, de las cuerdas vocales. Bien, continuamos con estos músculos intrínsecos. Estamos viendo acá una vista posterior de la laringe. Vamos a tener también este músculo, el cricoaritenoideo posterior. Siempre el nombre me ayuda a la inserción porque va a ir de un cartílago al otro. Cricoaritenoideo posterior. Este se va a insertar en la cara posterior del cartílago cricoides y de allí va a insertarse a la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Su función es abducir el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Tenemos también el cricoaritenoideo lateral, que no vemos en esta imagen. Este se va a insertar en el borde superior y cara lateral del cartílago cricoides y de ahí se va a dirigir a la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Este músculo va a aproximar los pliegues vocales y va a estrechar la glotis. En breve también les voy a contar qué es la glotis. Luego tenemos estos músculos aritenoideos, transverso y oblicuo. Este que vemos ahí, estas fibras transversales, es el aritenoideo transverso, y este que se cruza como si fuera una letra X es el aritenoideo oblicuo. Estos músculos se van a extender de un cartílago aritenoides al otro, o sea, de un cartílago aritenoides al aritenoides contralateral. Ahí podemos ver. Ese, entonces, como dijimos, es el transverso y este va a ser el oblicuo. Van a insertarse, obviamente, también en la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Estos músculos aproximan los pliegues vocales y también estrechan la glotis. Y después un músculo, el ariteno epiglótico, que en realidad es una porción del músculo
aritenoideo oblicuo. Fíjense que es como si fuera la continuación. Ese es el ariteno epiglótico, que tiene esa función tan importante que ya habíamos mencionado, que es ser depresor del cartílago de epiglotis y cubrir durante la deglución la entrada a la laringe, protegiendo también a la tráquea. Llegamos a los últimos músculos intrínsecos de la laringe. Tenemos el músculo tiroaritenoideo, Este músculo va a aproximar el pliegue vocal y va a insertarse en la cara anterointerna del cartílago tiroides, y de allí se dirige hacia la cara anterolateral del cartílago aritenoides. Inmediatamente al lado de este músculo tenemos el músculo vocal, que es una dependencia del anterior. El músculo vocal es una dependencia del músculo tiroaritenoideo. Se va a insertar en la cara interna del cartílago tiroides, y de allí va a ir a insertarse a la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Este músculo muy importante es el que tensa el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Todos estos músculos intrínsecos van a estar inervados por el nervio laringio inferior, también conocido como nervio recurrente o laringio recurrente. La excepción va a ser el músculo cricotiroideo, que va a estar inervado por el nervio laringio externo, que es rama del nervio laringio superior. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a ver la configuración interna de la laringe. Va a presentar tres regiones, a saber, la llamada región supraglótica, también conocido como vestíbulo laringio, la región glótica o porción media y la región infraglótica. Nos ubicamos en este dibujo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo aquí la superficie interna de la laringe, Hemos seccionado este cartílago, que es el cartílago cricoides, y lo llevamos hacia los lados, para poder ver bien la superficie interna de la laringe desde atrás. Dijimos entonces que tenemos tres regiones en esta configuración interna. Vamos a ubicarnos. En primer lugar tenemos la llamada región supraglótica o vestíbulo laringio, que se va a extender desde la entrada, desde lo que es la entrada a la laringe, hasta la cara superior de los llamados pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas. Es este sector. Esto es la llamada entonces región supraglótica o vestíbulo laringio. Luego tenemos la región glótica o porción media de la laringe, que es esta, que va a extenderse desde los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas hasta los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Esa diferencia entre cuerda vocal falsa y verdadera es porque la cuerda vocal falsa o pliegues vestibular no tiene función alguna en la fonación, simplemente cumple una función de protección. En cambio, los llamados pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas son las responsables de la fonación. Va a haber una diferencia anatómica que se las voy a contar en breve. Entonces esta va a ser
la región glótica o porción media. Y este sector que nos queda aquí va a ser la región infraglótica, va a ir desde la cara inferior, de los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas hasta el orificio de entrada a la tráquea, o también puedo decir borde inferior del cartílago cricoides. ¿Sí? Lo volvemos a ver aquí en esta imagen, aquí con colores para que lo entiendan bien. Entonces, la región supraglótica de color azul, conocida también como vestíbulo laringio, dijimos desde la entrada a la laringe, ¿sí? Hasta los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas, hasta allí. La región glótica o porción media, entonces, entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Ahí de colorcito verde. Y lo que vemos de color rosa, entonces, la región infraglótica, que va desde la cara inferior de los pliegues vocales, hasta lo que sería la entrada a la tráquea, que fíjense que ahí coincide con el borde inferior del cartílago cricoides. Bueno, aquí vemos esta imagen cadavérica, nos ubicamos, acá estamos viendo la laringe, otra vez, sí, cartílago epilotis, cartílago tiroides, cartílago cricoides, ¿sí? Hacia abajo acá vemos la tráquea, sus anillos cartilaginosos. Aquí estamos viendo lo que corresponde a faringe, puntualmente laringofaringe, y posteriormente aquí ya tenemos el esófago. Bueno, coloreado entonces de color azul, la región supraglótica o vestíbulo laringio, como dijimos, región ubicada entonces entre la entrada a la laringe y los pliegues vestibulares. Allí. La región glótica, entonces, región delimitada entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, que allí los podemos marcar. Los pliegues vestibulares, cuerdas vocales falsas, los pliegues vocales, cuerdas vocales verdaderas. Y la región infraglótica, como dijimos, entre los pliegues vocales, ¿sí? Desde los pliegues vocales hasta el orificio de entrada a la tráquea, que coincide con el borde inferior del cartílago cricoides. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, como habíamos mencionado, ¿qué diferencia hay? Ya les dije que entre estas cuerdas vocales, que los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas o superiores, obviamente por la ubicación, no cumplían función alguna en la fonación, sino solo protección. Son repliegues membranosos y están formados exclusivamente por un ligamento que llamamos ligamento vestibular. En tanto, las cuerdas vocales verdaderas o inferiores o los pliegues vocales, ¿sí? Estas sí son las responsables de la fonación y son repliegues musculares. Las falsas, repliegues membranosos. Las verdaderas, repliegues musculares. Y va a estar formado por ese músculo vocal que vimos hace un ratito cuando hablamos de músculos, más el ligamento vocal. Bien sabido esto, es preguntable. Ahí podemos volver a ver, ¿sí? ¿Recuerdan? El músculo vocal, que era una dependencia de este musculito que teníamos aquí al lado, que era el músculo tiroaritenoideo. Entonces, cuerda vocal verdadera o pliegue vocal formada por el músculo vocal más este ligamento, que es el ligamento vocal.
Esta región glótica va a comprender además el ventrículo laringio, ahí lo señalamos, que es este pequeño espacio que queda comprendido entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas del mismo lado. Y esta región también va a comprender la glotis o hendidura glótica, que es lo que le da el nombre a la región. Entonces, esta región glótica o porción media, tengan presente que va a estar conformada por los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas, los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, el ventrículo laringio y la glotis o hendidura glótica. La glotis es un espacio, que ahora vamos a ver, que tiene forma triangular y se encuentra comprendido entre los bordes libres de ambas cuerdas vocales verdaderas. Ahí podemos ver este espacio que dijimos de forma triangular, y ahí lo marcamos, entre los bordes libres de ambas cuerdas verdaderas. Esta es una imagen en inspiración, por allí va a pasar el aire. En cambio aquí, esta es una imagen durante la fonación, ahí estamos hablando, y fíjense que desaparece este espacio. Durante la inspiración profunda se produce la abducción de los ligamentos vocales por contracción de los músculos cricoaritenoideos, con una amplia abertura de la hendidura glótica, que es esta imagen, ¿sí? En tanto, durante la fonación se produce la aducción de los cartílagos aritenoideos y de los pliegues vocales. El aire es forzado a través de esta hendidura glótica o glotis cerrada y eso produce la vibración de los pliegues vocales, generando así el sonido. Volvemos a ver una imagen similar. Entonces, los pliegues vocales aquí abiertos durante lo que es la respiración y durante la fonación. Ahí podemos verlo. Vamos a ver ahora un pequeño videíto para que lo vean en movimiento, como yo estoy en este momento. Hablo, hago una pausa, tomo aire, sigo hablando. Bueno, esa es la imagen. Ahí pueden ver las cuerdas vocales y ahí tenemos este espacio que dijimos triangular que corresponde a la glotis, también conocida entonces como hendidura glótica. Cuando comiencen a hacer guardias, cuando alguien viene con un problema de una alergia grave, el peligro mayor es que haga un edema de glotis y el aire no puede pasar. Fíjense en estas imágenes, tenemos unas alergias muy severas. Fíjense la inflamación de los labios, los párpados, llega prácticamente con los ojos cerrados, la lengua también está inflamada y también hay un edema de la glotis y el aire no puede pasar. Fíjense acá en estas imágenes también, fíjense la inflamación de los pliegues vocales. El aire no pasa y el paciente, si no recibe rápida asistencia, puede morir por asfixia. Bueno, pasamos ahora a ver irrigación. La laringe va a estar irrigada por 3 arterias. La laringe superior, que es rama de la tiroidea superior, la arteria cricotiroidea o laringe externa, que es rama también de la tiroidea superior, y la laringe inferior, pueden encontrarla también como laringe posterior, que es rama de la tiroidea, pero inferior. En esta imagen podemos ver ahí la arteria laringea superior, como pueden ver, rama de la tiroidea superior. La tiroidea superior es rama a su vez de la arteria carótida externa, una rama muy importante para estas vísceras cervicales. Volvemos a ver en esta imagen
la arteria laringea superior, como dijimos, rama de tiroidea superior, y ahí vemos su origen nuevamente en la carótida externa. También de esta tiroidea superior, la arteria cricotiroidea o laringea externa, y finalmente de la tiroide inferior. Recuerden que la tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical de la arteria subclavia y nos va a dar entonces la arteria laringea inferior, también conocida como posterior. Pasamos ahora a ver la inervación de la laringe. La misma va a estar proporcionada por los nervios laringeos superior e inferior o recurrente. El nervio laringeo superior nace del nervio vago, el décimo par, va a descender aplicado sobre la pared lateral de la faringe, va a cruzar por debajo a los vasos carotídeos y antes de penetrar en la laringe se divide en sus dos ramas terminales, que aquí podemos señalar. Un ramo interno, conocido también como el nervio laringeo interno, y un ramo externo, conocido también como el nervio laringeo externo. La rama interna va a ser puramente sensitiva, va a atravesar esta membrana, que recuerden la habíamos conocido como membrana tiroidea, y se va a distribuir por la mucosa laringea. En tanto, la rama externa, el nervio laringeo externo, es una rama mixta, va a tener una rama sensitiva y una rama motora que va a inervar exclusivamente a este músculo que ya conocemos, que es el cricotiroideo. El nervio laringeo inferior o recurrente, como dijimos, rama del décimo par del vago, va a inervar a todos los músculos intrínsecos de la laringe menos el cricotiroideo, absolutamente a todos esos músculos intrínsecos menos al cricotiroideo, que como dijimos recién estaba inervado por la rama externa del laringeo superior. Vamos a ver bien el origen del laringeo recurrente derecho, en primer lugar. Dijimos, ahí pueden ver al nervio vago, ¿sí? Recordemos que el vago forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. ¿Dónde nace este recurrente derecho? Bueno, ahí podemos ver que lo hace por delante de la arteria subclavia. La rodea y asciende por detrás de ella, llegando a lo que conocemos como el ángulo tráqueo-esofágico. Si lo vemos del lado izquierdo, fíjense, ahí tenemos, este es el nervio vago, fíjense que el recurrente izquierdo nace por delante del callado o arco aórtico. Lo rodea de la misma forma que el derecho rodeaba la subclavia y también va a ascender y se va a ubicar en el ángulo tráqueo-esofágico. Así que recuerden bien esa diferencia, que es muy importante. El recurrente derecho entonces nace por delante de la arteria subclavia. El recurrente izquierdo nace por delante del callado aórtico. En ambos casos va a rodear a esas arterias, tiene un trayecto ascendente y llega al ángulo tráqueo-esofágico. Vemos ahora una vista posterior, ahí podemos ver la vista posterior, ahí vemos al recurrente derecho, aquí estamos viendo al recurrente izquierdo, dijimos que ascendían, iban al ángulo tráqueo-esofágico. Va a pasar, fíjense, cada uno de estos nervios por detrás de los lóbulos laterales de esta glándula, que ahora vamos a ver en un ratito, que es la glándula tiroides.
Ambos nervios van a pasar, como vemos ahí, por detrás, una relación importante que tiene con esta glándula, por detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Y finalmente, ambos nervios van a penetrar en la laringe a través del músculo constrictor inferior de la faringe. Para poder llegar a la laringe, van a tener que atravesar primero la faringe y eso lo hacen a través de su músculo constrictor inferior. En esta imagen volvemos a ver la última parte del recorrido de estos nervios y vemos cómo penetra en la faringe a través del músculo constrictor inferior para poder acceder finalmente a la laringe y, como sabemos, darle la inervación a la mayoría de sus músculos. Bueno, así finalizamos con laringe y bueno, después de este tema un tanto complejo, esta imagen con la que se deben sentir identificados y supongo que les sacaré una sonrisa, que quisieran dormir varias horas, pero se acuerdan que hay que estudiar anatomía y se les pasa. Completamente cierto, y esto va a perdurar a lo largo de toda la carrera universitaria. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con la glándula tiroides. Esta glándula va a estar ubicada en la región cervical anterior, a la altura de C5 a T1, estamos hablando de altura vertebral. Se va a ubicar por delante de la tráquea y de la laringe. Tiene un peso aproximado alrededor de unos 30 gramos. Y alguna vez habrán escuchado que alguien padece de bocio. Bueno, justamente el bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Bueno, esta glándula, como dijimos, se va a ubicar en el sector anteroinferior del cuello. Ahí la podemos señalar en la imagen, principalmente por delante de los primeros anillos de la tráquea. Es una glándula única, una glándula impar. Decimos que es de secreción interna o una glándula endocrina porque no tiene conducto excretor. A diferencia de, como habíamos visto, la glándula parótida, que tenía un conducto excretor, el conducto parotidio, que llevaba la saliva a la cavidad oral, ¿sí? Bueno, anatómicamente, esta glándula va a presentar dos lóbulos laterales, uno derecho y uno izquierdo. La parte central, conocida como cuerpo o istmo, y puede estar presente o no un tercer lóbulo de pequeño tamaño, conocido como lóbulo piramidal, o anteriormente se lo llamaba la pirámide de Lalouette. Bueno, en esta imagen cadavérica volvemos a observar a la glándula. En esta coloreada se observa mejor, como dijimos, sus dos lóbulos, uno derecho o uno izquierdo, la parte central, dijimos que era el cuerpo o istmo, y partiendo del borde superior del istmo, aquí podemos apreciar este lóbulo, que como dijimos puede ser inconstante, puede estar o no, que llamamos lóbulo piramidal. Bueno, ¿cuáles son las relaciones de la glándula tiroides? Bueno, esta glándula va a estar cubierta por los músculos infraioideos, va a estar por delante de los cartílagos tiroides y cricoides de la laringe. El istmo se va a relacionar con los cartílagos de la tráquea, el segundo y el tercero,
y hacia los lados va a abrazar los bordes del esófago y la laringofaringe. Pero las relaciones más importantes, las que no pueden dejar de conocer, son las relaciones que tiene por detrás, por su cara posterior. Allí la reclinamos hacia adelante y vamos a ver que se relaciona entonces por su cara posterior con el paquete vasculonervioso del cuello. Recordamos el nervio vago, en este caso carótida común y vena yugular interna, la arteria tiroide inferior, que mencionamos hace instantes, las pequeñas glándulas paratiroides y una relación muy importante que mencionamos recién, el nervio laringio recurrente. ¿Sí? Son muy preguntadas las relaciones de cara posterior de glándula tiroides, así que no dejen de saberlas. ¿Qué secreta esta glándula? La tiroides va a secretar, obviamente, las famosas hormonas tiroideas T3 y T4. Esto lo van a ver con mucho más detalle el próximo año en fisiología. Las hormonas tiroideas son las que regulan el metabolismo de todas las células y todos los procesos de crecimiento celular. Y secreta también calcitonina. La calcitonina aumenta el depósito de calcio en los huesos y desciende los niveles sanguíneos de calcio. Y las pequeñas glándulas paratiroideas, como vimos que están por detrás de la tiroides, secretan la llamada paratormona, que es una hormona antagonista de la calcitonina. Bueno, esta glándula va a recibir su aporte sanguíneo a través de las arterias tiroidea superior, ahí la tenemos, ahí la podemos ver, que como ya sabemos es rama de la carótida externa. Y también a través de la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia. Ahí la podemos marcar, ahí está la tiroide inferior, naciendo puntualmente del tronco tirocervical de la arteria subclavia. De manera inconstante, en aproximadamente el 10% de las personas, tenemos la arteria tiroidea media o tiroidea IMA, que nace del callado o arco aórtico o del tronco arterial brachiocefálico. Esta glándula está muy vascularizada, tiene 4 pedículos arteriales, 2 de cada lado. La arteria tiroidea superior, ahí podemos verla, dijimos rama de carótida externa, le va a proveer 3 ramas. La tiroidea superior va a proveer 3 ramas que se distribuyen en el polo superior del lóbulo correspondiente. En tanto, la arteria tiroidea inferior, ahí vemos claramente que nace del tronco tirocervical, que nace de la subclavia, también va a darle 3 ramas, también va a dar 3 ramas, ahí las podemos señalar, que van a llegar al polo inferior del lóbulo. Cuando está presente la arteria tiroidea media o IMA, se dirige al istmo. Bueno, con respecto a la inervación de esta glándula, los nervios provienen de los ganglios simpáticos cervicales, superior, medio e inferior, que corresponden a la cadena simpática cervical. Aquí podemos marcar el superior, el medio, más abajo el inferior. Tengan presente que estos nervios van a ser fibras vasomotoras que producen vasoconstricción y que no influyen en la regulación de la secreción hormonal. Bueno, pasamos ahora a hablar de tráquea.
La tráquea es un conducto fibromuscular y cartilaginoso que se encuentra comprendido entre la laringe y el origen de los bronquios y ocupa sucesivamente el cuello y el tórax. Obviamente, cuello visceral nos interesa, tráquea cervical. Bueno, en esta imagen ahí podemos ver la tráquea con sus clásicos anillos cartilaginosos. La función de la tráquea es principalmente transportar el aire hacia y desde los pulmones. La porción cervical es muy pequeña y va a extenderse desde el borde inferior del cartílago cricoides, que allí señalamos, borde inferior del cartílago cricoides, hasta el borde superior del manubrio del esternón. Este es el esternón, todo esto es esternón, este es el manubrio y este sería entonces el borde superior. Entonces, tráquea cervical se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el borde superior del manubrio del esternón. Bueno, nos interesan fundamentalmente las relaciones, como ya sabemos en esplagnología, ubicar bien los órganos y cuáles son sus relaciones hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Ahí señalamos entonces tráquea, su porción cervical, y se va a relacionar por delante con la glándula tiroides, principalmente con el istmo de la glándula tiroides. Hacia atrás, el esófago, siempre por detrás de la tráquea, el esófago. Y a los lados vamos a tener los lóbulos de la glándula tiroides y el paquete vasculonervioso del cuello. Aquí en la imagen podemos observar carótida común, vena yugular interna y el nervio vago. El esófago es un conducto músculo-membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Va a presentar 4 porciones: cervical, torácica, diafragmática y abdominal. Nos interesa la porción cervical. El resto de las porciones, como dijimos, torácica, diafragmática y abdominal. Ahí podemos marcarlos. Ahí tenemos el esófago. Lo van a ver en detalle cuando se vean las vísceras del aparato digestivo. Lo mismo tráquea también, al ver los órganos del aparato respiratorio, lo van a ver con mucho más detalle. Allí podemos ver entonces esófago cervical y, como mencionamos, esófago torácico, diafragmático y abdominal. En esta imagen observamos esófago cervical de muy pequeño tamaño, apenas 5 centímetros, y se va a ubicar en la profundidad de la región cervical anterior, entre la sexta vértebra cervical o borde superior de la séptima, hasta la segunda vértebra torácica. Entonces, entre C6 a T2, esa es la extensión del esófago cervical. Con respecto a sus relaciones, allí lo señalamos, por delante se va a relacionar con la tráquea y el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y por detrás con la columna vertebral. Bueno, esto sería todo. Inervación, irrigación de tráquea y esófago, entonces lo verán respectivamente con aparato respiratorio y aparato digestivo. Espero que les haya sido útil, les haya gustado estas 2 clases de cuello visceral. Y nos despedimos. Mis 3 mascotas y yo, mis alumnos de Zoom ya las conocen. Así que muchas gracias por su atención y nos encontraremos en la próxima clase.